Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, en esta noche. Damos gracias a nuestro Dios que podemos seguir compartiendo aquí de su bendita palabra. Abrimos nuestras Biblias, por supuesto, como lo estamos haciendo últimamente. Estamos en el libro de el Génesis. Génesis capítulo 12. Allí estamos cuando Dios llama a Abraham. Génesis capítulo número 12. Dijimos que esta es la etapa patriarcal, ¿cierto? Dijimos en la predicación anterior que Dios hasta aquí, desde el Génesis 1 al 11, estuvo trabajando con toda la humanidad. Estuvo trabajando, digamos, de una manera en conjunto, pero aquí hay un nuevo cambio. ¿Se acuerdan que cuando llegó a la época del diluvio, cuando bajaron allí del arca, hubieron varios cambios? Hubieron cambios de la parte alimenticia, hubieron cambios en cuanto a la forma de gobierno, hubieron cambios en cuanto a las leyes civiles, hubieron varios cambios. Bueno, aquí Dios introduce un cambio en el sentido de que ya no está tratando con toda la humanidad a la vez, sino que comienza a enfocarse en una familia, en cierta parte nada más de la humanidad, en este caso a través de la vida de Abraham. Dijimos que Abraham significa padre enaltecido, ¿no? Abraham, sin la H, porque después Dios más adelante le va a cambiar, ¿cierto?, el nombre, como a muchas personas vemos a través de las Escrituras que Dios les cambió el nombre. Entonces nosotros entramos en una etapa que se llama la etapa patriarcal. Dice el autor, si bien esto no se puede tomar tan al pie de la letra, pero más o menos del capítulo 12 hasta el 24 vamos a tener la historia de Abraham. Estoy hablando del libro del Génesis. Del capítulo 24 al 27 la historia de Isaac, del 28 al 36 la historia de Jacob, y del 37 hasta el capítulo 50 está la historia de José, pero a veces se entrelazan un poquito, por eso no hay que esquematizarlo tanto, ¿cierto? Lo que dijimos es que Abraham vivía al sur de lo que hoy sería Irak. Ur de los Caldeos es el sur de Irak, prácticamente donde desemboca el río Éufrates, así cerca del Golfo Pérsico, ¿no? Era una ciudad, dijimos, importante, una ciudad muy próspera en aquellos años, en aquellos días. Y dice la Escritura en el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham. Dijimos, no sabemos de qué manera Dios le habló. No sabemos si fue una voz directa de Dios, como Dios estilaba en aquellos tiempos. Hoy no es así. Hoy Dios no nos habla directamente, con voz audible, aunque algunos quieran decir lo contrario, ¿no? Algunos piensan que tienen el WhatsApp de Dios. Bueno, recibí un WhatsApp de Dios ahora en la tarde y me dijo tal o cual cosa, ¿no? Y bueno, a la gente le gusta también divagar mucho, ¿no? En aquellos años, en aquella época, recuerden que para la época de Abraham, también lo dijimos, no existía la Biblia. Es decir, el libro del Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio lo escribe Moisés, pero Moisés nació unos 600 años después de Abraham. Así es que en la época de Abraham no existía la Biblia. Entonces Dios se comunicaba de otras maneras a cómo se comunica hoy. Y dijimos, lo más probable es que Dios le haya hablado a través de un ángel. No dice aquí de qué manera le habló, pero es normal en esa época que Dios hablara a través de los ángeles. Más adelante vamos a Abraham hablando con ángeles, vamos a ver a Jacob hablando con ángel, ¿no? Hasta cantamos, Jacob luchó con el ángel, fue por una bendición. Bien, era normal que Dios actuara de esa manera. Entonces Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Entonces dijimos, cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó a dejar atrás su pasado, a dejar atrás su tierra, a dejar atrás sus parientes. Y dijimos que en términos espirituales, cuando nosotros somos llamados al Evangelio, Dios nos llama a dejar atrás el pasado, no por nuestra fuerza, sino hoy en día por la acción del Espíritu Santo. Es decir, el Señor Jesucristo nos llama. Venimos nosotros, el Espíritu Santo, ¿cierto?, nos convence, hace una obra de transformación, cambia la mente, cambia el corazón. Por lo tanto, uno aborrece el pasado, quiere abandonar el pasado. Mis hermanos,
Cuando uno sigue amando el pasado, sigue amando la vieja vida, es un mal síntoma. Es el síntoma en que uno todavía no ha dejado la vieja vida. Dice la palabra del Señor en la primera carta de Juan, que el creyente, el Hijo de Dios, no practica el pecado. Los creyentes pecan, sí, lamentablemente pecamos a veces, ¿cierto? El pecado todavía es parte de nosotros, no es nuestro Señor, no es nuestro dueño, pero sí el pecado todavía nos afecta. Pero dice Juan que el creyente, el Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, no practica el pecado, no es su estilo natural de vida. Un gran predicador de hace muchos años atrás, Spurgeon, decía: las ovejas pueden caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Bien, aquí Dios llama a Abraham a dejar su tierra, a dejar su pasado, a abandonar la vida vieja, a alejarse de sus parientes. ¿Por qué? Porque la salvación es algo individual. Cuando uno va a seguir el camino del Señor, mis hermanos, muchas veces no tendrá todo el acompañamiento que uno quisiera. ¿Cuánto quisiéramos nosotros, por ejemplo, que una esposa que está sirviendo sola al Señor, que su cónyuge le acompañe? O al revés, un esposo que sirve solo al Señor, que su esposa le acompañe, o que sus hijos, o que su madre, o su padre, o sus parientes. ¿Cómo quisiéramos nosotros y le rogamos al Señor por esto? Pero el llamado de Dios es un llamado a la responsabilidad humana. Dios llama a cada persona. Pablo, cuando anduvo predicando en una ocasión, dice: Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. A cada uno. No puedo yo arrepentirme por mi tío, no puedo yo arrepentirme por mi primo, no puedo arrepentirme por mi cónyuge, tengo que arrepentirme por mí. Tengo que buscar al Señor individualmente. Como le dijo Pablo y Silas al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Pero la salvación de la casa era automática, no. A través de una persona Dios iba a trabajar en esa casa, ¿cierto?, para que llegara la salvación. Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra, abandona tu pasado. Esto es lo que nosotros podríamos decir, comparándolo con el Nuevo Testamento, el arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Es un cambio de actitud, es un cambio de la mentalidad, es un cambio en los deseos del corazón, y Dios llama al hombre a arrepentirse. Dios llama a toda persona al arrepentimiento, es decir, yo iba en una dirección, pero ahora no quiero caminar más en esa dirección, no quiero seguir más en ese camino y me vuelvo a otro camino, al camino que el Señor me está indicando. Abraham estaba muy cómodo allí, seguramente allí tenía casa, tenía bienes, tenía familia, tenía sus amigos, tenía negocios, tenía cuánta cosa. Sin embargo, Dios le dice: tienes que salir de ese lugar. Como Dios más adelante le va a decir a Lot: tienes que salir de Sodoma y de Gomorra. ¿Por qué? Porque este mundo está destinado, mis hermanos, por la palabra, al juicio del fuego eterno. Vete de tu tierra, vete de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios le dijo que le iba a mostrar una tierra. Ahora no se la mostró. Dios le hace una promesa: yo te voy a mostrar una tierra, es decir, yo te voy a guiar, yo te voy a conducir, mis hermanos. Cuando Dios nos ha llamado al Evangelio, no nos ha dejado solos. Él nos va a acompañar. Él dice: he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuántos días? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Es decir, ¿sabemos cuándo es el fin del mundo? No. ¿Sabemos cuántos días nos quedan? No. Sin embargo, Él dice: yo voy a estar contigo el tiempo que sea necesario. Dios le está diciendo a Abraham: yo te la mostraré, es decir, voy a caminar al lado tuyo y te voy a indicar, te voy a guiar hacia dónde es la tierra. ¿Cómo podremos nosotros atravesar nuestra vida? ¿Quién tiene de nosotros sabido exactamente cuándo va a partir de esta tierra y en qué circunstancias? Nadie. Sin embargo, podemos confiar en el Señor, que Él estará con nosotros en la angustia, que Él estará con nosotros en los momentos de gozo, pero también en los momentos de tristeza. Él va a estar, dice el Salmo 91, con Él estaré yo en la angustia, lo saciaré
y le glorificaré y le mostraré mi salvación. Dios va a estar, Dios iba a estar con Abraham. Abraham no iba a caminar por sus fuerzas, no es por nuestras fuerzas que caminamos la vida cristiana, no es por nuestra sabiduría o por nuestra capacidad, es porque la mano del Señor y su compañía estarán con nosotros. Un día estaba Moisés allí junto al pueblo y Dios ora a Moisés, porque Dios estaba molesto, ¿cierto?, por los pecados del pueblo de Israel. Y Moisés se postra ante la presencia del Señor y le dice: si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de este lugar. Yo creo que esta podría haber sido la oración de Abraham tranquilamente. Si tú no me vas a acompañar, no me digas que yo vaya, porque necesito tu compañía, necesito que me ayudes, necesito que me guíes. Así nosotros, mis hermanos, Dios no nos ha dejado solos. Dios no nos manda en este camino, bueno, anda y de acuerdo a tu fuerza, a tu sagacidad y a tu inteligencia, vas a caminar la vida cristiana y te las arreglarás como tú puedas. No, Él estará con nosotros. Él nos acompañará. Yo te mostraré. Y Dios iba a poder mostrarle a Abraham cuál era la tierra prometida, porque él iba a estar allí con Abraham. Versículo 2, y haré de ti, fíjense qué tremendas bendiciones, una nación grande. Abraham tenía 75 años, ya era bastante viejito, algunos años más que yo, y todavía no tenía hijos. Sin embargo, Dios le está prometiendo: voy a hacer no solamente un hijo, voy a hacer de ti una nación grande, un pueblo grande, toda una nación. Dice: te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Miren, en la Torre de Babel, en el capítulo anterior, en el capítulo 11, que ya lo pasamos, la gente decía: nos haremos un nombre grande, seremos famosos, pero fueron famosos por el fracaso. Porque no hay vestigios, solamente hay ruinas de todo lo que era Babilonia, hay ruinas de lo que era Babel. Ellos querían ser famosos, querían hacerse un nombre. Dios le dice a Abraham: yo te voy a dar un nombre famoso. Qué distinto no es la fama del mundo. Hay gente en esta vida, en este mundo, que es famosa por cosas miserables y lamentables, por cosas realmente patéticas. Como gente, decíamos el otro día, se desespera por estar en un programa de televisión para mostrar lo más bajo que son. Sin embargo, Dios le está diciendo a Abraham: yo te voy a hacer grande. Yo voy a hacer de ti una persona famosa. Como dijo un pastor una vez predicando en nuestra iglesia: hay gente que es muy famosa acá abajo, pero allá arriba no la conoce nadie. ¿Dónde queremos ser conocidos? ¿No es mejor ser conocidos por Dios? Que Dios diga: ese es mi hijo amado, ese es Luis, ese es Agustín, ese es Mauricio, esa es Norma, lo conozco, es mi hijo. Qué maravilloso ser conocidos por Dios, ¿no? Y Dios le está diciendo. Fíjese qué contraste. Capítulo 11, la gente dice: queremos ser famosos, nos haremos un nombre. Capítulo 12, Dios llama a uno solito, no tiene ni siquiera hijos. Y sin embargo Dios le dice: yo te voy a dar un nombre famoso, yo te voy a engrandecer, yo te voy a bendecir, yo engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¡Qué bendición, mis hermanos! Aquí tenemos al padre de la fe. Este hombre le creyó a Dios, con errores, vamos a seguir viendo algunos errores por ahí de Abraham, varios errores, pero mis hermanos, él se mantuvo en la fe, creyéndole a Dios. Serás bendición. Versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto lo veníamos viendo en la predicación anterior, mis hermanos, cómo Dios ha bendecido a Abraham, a su descendencia, a su simiente, a la nación de Israel, y Dios dice: todo aquel que bendiga a Abraham y bendiga a su descendencia, yo lo voy a bendecir. Oraremos nosotros por la nación de Israel. ¿Qué le parece a usted? Amén. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Dios? A los que te bendigan, yo los bendigo. Eso sí, a los que te maldigan, a los que luchen contra ti, a los que se opongan a ti, yo los voy a maldecir. El creyente tiene, hermanos, bendiciones similares. Porque el Señor dice: no os venguéis, dejad lugar a la ira de Dios, porque mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Es decir, que cuando alguien nos vitupera, nos persigue, o nos maldice, o está contra nosotros, Dios dice: no te preocupes, yo me encargo de él. Gloria al Señor. Tenemos, hermanos, quien nos defienda. El Salmo 34 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, ¿y qué hace? Los defiende. Gloria al Señor. Tenemos quien nos defienda.
Y a través de ti, dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Claro, porque a través de la familia de Abraham, a través de la descendencia de Abraham, ¿quién vino? El Señor Jesucristo. Por eso se lo va a presentar en el Nuevo Testamento como Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Y a través de Jesucristo hoy somos bendecidos. Familias que estamos aquí en el confín de la tierra. La Biblia en ningún lado habla de Argentina, ni de Chile, ni de Bolivia, ni de Paraguay. No existíamos nosotros humanamente hablando. Sin embargo, Dios dice que a través de la descendencia de Abraham, es decir, el Señor Jesucristo, todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Hoy, hermanos, escuchamos el mensaje que Dios le dio a Abraham 2000 años antes de Cristo. Hoy lo estamos analizando, cómo Dios cumplió sus promesas. Versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Bueno, vino colita, vino uno colado allí, vino uno metido en el montón. Dios le había dicho, sin parientes, pero bueno, ahí el sobrino se coló y lo sigue, ¿no? Ahí va la colita. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, el sobrino. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Fíjense que Dios no los dejó extraviarse, Dios no los dejó perderse, mis hermanos. Dios no dejó que Él tomara para cualquier otro lado en ningún momento, sino que Dios estuvo allí con él, mis hermanos. Allí estuvo el Señor. La palabra Harán, un lugar donde ellos acamparon, donde ellos estuvieron un tiempo, literalmente significa estar detenido, estar estancado. Esa es la idea de la palabra, ¿no? Fíjense que ellos salen de Ur de los Caldeos y pasan por un territorio que se llama Harán. Pero allí se quedaron. Fíjese, se quedaron allí en Harán, ¿no? Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Bien, ellos estuvieron un tiempo allí en Harán. No avanzaron, es que como que ellos salieron de su tierra, llegaron a Harán, que no es la tierra prometida, está a mitad de camino, se quedaron un tiempo allí. En esa parte allí murió también el papá de Abraham, y después recién siguieron ellos para la tierra que Dios les había prometido. Mis hermanos, ellos estuvieron un tiempo allí en Harán detenidos, y esto nos habla justamente de que a veces en el camino nos estancamos. Dios le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Él salió de la tierra, algunos parientes fueron con él, eso fue un error. No llegaron todavía a Canaán, a mitad de camino se quedaron en Harán, una localidad por así decirlo, y estuvieron un tiempo allí, y estuvieron detenidos y estancados. ¿Por qué? Ese lugar justamente significa detenerse o estancarse. Y así muchas veces, mis hermanos, en la vida cristiana nos detenemos, nos estancamos. En vez de seguir avanzando hacia el crecimiento, hacia la madurez cristiana, nos quedamos allí detenidos. No avanzamos, no crecemos, no maduramos y quedamos patinando allí dando vueltas sin avanzar en la vida cristiana. Pero el propósito de Dios es que prosigamos a la meta. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Bien, gloria al Señor. El Señor no los abandonó. Versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Bueno, vimos por capítulos anteriores, capítulo 10 de Génesis, que Dios había maldecido a Canaán y a su descendencia. Ahora, la tierra que Dios le promete, ¿quién vivía allí? Gente que Dios había maldecido. Ahora, si Abraham conocía la historia, él sabía que esas personas no iban a vivir mucho más tiempo allí. ¿Por qué? Porque primero Dios le está dando esa tierra y Dios le está prometiendo, este territorio va a ser tuyo.
Y apareció, fíjese, versículo 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Acá tenemos la promesa de Dios sobre el territorio que hoy conocemos como Israel. Llega Abraham a esa tierra, estaba habitado por los cananeos. Sin embargo, Dios se le aparece allí y le dice: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Algo muy importante tenemos aquí, que vamos a ver muy seguido y muy común en la vida de Abraham. Donde Abraham está, donde Abraham va, edifica un altar al Señor. Y un altar representa un lugar de adoración. Hoy para nosotros este lugar representa un lugar de adoración, donde venimos a orar, donde le venimos a alabar al Señor, donde le ofrecemos nuestro culto, nuestra reverencia, nuestra adoración. En aquellos días era un altar, es decir, él tomaba un montón allí de piedras, lo erigía así como un monumento y hacía un sacrificio al Señor. Él, donde fue avanzando, donde fue poniendo su tienda, una cosa interesante es que él fue recorriendo toda la tierra, y donde iba, él dejaba el testimonio. Cualquier cananeo podía venir y decir: ¿quién hizo este altar? Abraham. Iban a otra ciudad: ¿quién hizo este altar? Abraham. Iba a otra ciudad: ¿quién hizo este altar? Abraham. Allí estaba dejando el testimonio de que él adoraba a un solo Dios, el Dios vivo y verdadero. Los cananeos eran tremendamente idólatras, muchísimos dioses, sacrificios humanos, sacrificios de niños, una cosa realmente aberrante. Sin embargo, viene Abraham dando testimonio allí de que hay un solo Dios verdadero, el Dios omnipotente, el Dios creador del cielo y de la tierra. Edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego, versículo 8, se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Y la palabra Betel, mis hermanos, significa literalmente casa de Dios. Fue allí a un monte al oriente de Betel y plantó ¿qué? Su tienda. Hermanos, Abraham pasó por esta tierra como un nómade. Pero no es que Dios se la había prometido, sí. Pero sin embargo él reconocía que era un peregrino en esta tierra. ¿Por qué digo esto? El autor a los hebreos nos dice justamente que ellos esperaban una patria mejor, una patria celestial, una ciudad construida por Dios, cuyo arquitecto es Dios. Y pasaron por esta tierra reconociendo que eran extranjeros y peregrinos. Y dice la Escritura: por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. Es decir, Abraham no estaba tanto pensando en la tierra, estaba pensando en las cosas celestiales, en las cosas futuras. Insisto, ¿de dónde saco esa información? El autor a los hebreos dice esto: Abraham pensaba en una ciudad celestial cuyo constructor y arquitecto es Dios. Él no tenía la vista puesta allí en las cosas terrenales. Nosotros tampoco, mis hermanos. Nuestra vista debe estar puesta en las cosas eternas. Aquí somos pasajeros. Lo que tenemos aquí se queda todo, como los días de Sodoma y Gomorra, se queda todo. Pero tenemos que tener la vista puesta en las cosas celestiales, como le dice Pablo a los colosenses: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así es que nuestra mirada tiene que ser una mirada puesta en las cosas eternas, no en las cosas pasajeras. Claro que necesitamos cosas aquí. Abraham necesitaba una tienda, Abraham tenía camellos, hoy tenemos un auto o una bicicleta o un triciclo o un trabajo. Sí, necesitamos las cosas, pero las cosas no son nuestra esperanza. Nuestra esperanza es el Señor. En Él esperamos, en Él confiamos. Y edificó allí un altar a Jehová. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Betel significa casa de Dios. Y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. ¿Y qué pasó? Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová.
otra vez, nuevamente. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Es decir, Abraham va recorriendo toda la zona, va recorriendo todos los lugares y el donde va, adora a Dios, bendice el nombre del Señor. Hermanos, donde estemos, podemos invocar el nombre del Señor. Mi hermano Luis puede estar en el trabajo, invocar el nombre del Señor. Podemos estar en casa haciendo los quehaceres domésticos, podemos invocar el nombre del Señor. Podemos ir rumbo a nuestro trabajo y podemos ir invocando el nombre de nuestro Señor. El joven puede estar en la escuela e invocar el nombre del Señor. Abraham, donde iba, allí invocaba el nombre de Dios. Allí dejaba un fiel testimonio. Todos sabían, los cananeos sabían que Abraham servía al único Dios vivo y verdadero. Él era extranjero en esa tierra, no era de allí, pero tenía un testimonio que identificaba que él servía al Señor. Hermanos, que nuestro testimonio sea conocido como gente que sirve a Dios, que conoce a Dios. ¿Pero qué pasó? Versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra, pero si era la tierra prometida, hay hambre, bueno, a veces sí Dios permite que pasen cosas. ¿Por qué? Porque la fe, ¿qué tiene que ser? Probada. ¿Cómo sabemos si hay una fe verdadera? Hay que probarla, ¿cierto? Cuando los jovencitos van a la escuela, la mamá le pregunta a Agustín, ¿aprendiste? Sí, mamá, no sabes cómo, sé un montón, pero me la sé toda. Y estaba por allí escuchando a la maestra, bueno, dice, mañana van a tener examen. ¿Por qué hay prueba? Para ver si saben. Uno puede decir, no, pastor, yo ya crecí, yo ya aprendí, esas son cosas del pasado. No, Señor, para mí eso es todo del pasado. Yo ahora soy tan consagrado para el Señor, soy tan dedicado a las cosas espirituales. Dios dice, bueno, vamos a probarlo. Cuando Dios prueba, no es para que Él sepa, es para que nosotros sepamos. Dios ya sabe. Dios sabe si sabemos, ¿sí o no? Sí, Él lo sabe todo. No hay nada que le podamos ocultar. Cuando Dios permite una prueba, aquí era la tierra prometida. Abraham servía al Dios vivo y verdadero. Es el hombre de fe, es el padre de la fe. A través de él van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Sin embargo, Abraham va a pasar por pruebas. ¿Pasaremos nosotros por pruebas? Dice Pedro, el oro, aunque perecedero, se prueba ¿con qué? Con fuego. ¿Para qué? Para sacarle la escoria, obviamente. Oro puro, de mejor calidad. Y si es mejor calidad, vale más, ¿no? Es un oro así mezclado con otros metales, claro, vale más. Dice Pedro justamente, así también nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, debe ser probada. ¿Para qué? Para que cuando venga el Señor sea hallada nuestra fe en gloria, honra y alabanza. Es decir, una fe genuina. ¿Cuánta gente puede decir yo creo en Dios? Ah, sí, cuando viene la prueba, ahí se vemos si cree en Dios. ¿Cuánta gente dice, no, Señor, te voy a seguir, Señor, yo, Señor, esto, Señor, lo otro? Y resulta que el portero en la iglesia no me saludó. No, no voy mal. No, porque no te saluda. Ay, Señor amado, con cuánta ñañita, cierto, a veces nos quedamos, o nos alejamos, o me faltó el trabajo, o cualquier problema es suficiente como para ya no servir a Dios. La pregunta es, ¿nuestro Dios es digno de nuestro servicio, sí o no? ¿Sí o no? En cualquier circunstancia o en las que a mí me acomodan. Abraham estaba pasando hambre. Es decir, Abraham le estaba corrigiendo la panza. Bueno, pastor, usted sabe, el gobierno de Macri vio que estamos mal. Bueno, lo que viene no es mucho mejor. No quiero hablar de política, pero no tengo ninguna esperanza. Porque nuestra esperanza está puesta en el Señor, no en los gobernantes. Los gobernantes ya sabemos lo que son. Bien, pero no vamos a entrar en política, por supuesto. Pero lo que quiero decir es que a veces Dios permite que pasen cosas. Dios permite que pasen pruebas, que vengan dificultades. Entonces hubo hambre en la tierra. El hambre no era una mentira, era de verdad. Había escasez, había miseria, no había trabajo. Los animales tal vez estaban muriendo, los de Abraham. No tenía con qué darle a sus criados. Él tenía muchos criados. ¿Con qué les pago el sueldo? Es decir, estaban en apuro, estaban aprietos, no era un chiste.
Sin embargo, ¿qué tendría que haber hecho Abraham? ¿Qué le podríamos haber aconsejado nosotros? Confía en el Señor. Si Él te dijo que esta es la tierra, ahí a tu descendencia la daré, confía en el Señor. Es preferible pasar necesidad con los santos que gozar en el pecado con los ricos, ¿sí o no? Es preferible pasar necesidad con los santos que disfrutar en el pecado, ¿o no? Claro que sí. Abraham tendría que haberse aferrado allí, no haber tenido dudas en su corazón. Si Dios me dijo que esta es la tierra, si Él me ha prometido, si Él dijo que iba a estar conmigo, Él lo hará. Haya mucho, haya poco, esté Macri, esté la Cristina, esté Pepe, esté quien quiera que sea, no importa. Dios va a estar con nosotros. Él nos va a acompañar, nos va a sostener. Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió. Fíjense qué palabra. ¿Qué pasó? ¿Subió o descendió? Descendió. Geográficamente él desciende, claro, porque estaba en una parte alta, es como decir, él vivía en una zona media cordillerana y va descendiendo a un lugar más bajo, claro, eso es geográficamente, pero espiritualmente también Abraham está descendiendo, porque ¿a dónde desciende? A Egipto. Y Egipto era un lugar de idolatría, él lo había sacado de ese lugar para hacer testimonio. No de Egipto, digo, de Ur de los Caldeos, que también era un lugar de idolatría. Y Él lo llevó a un lugar para hacer de testimonio, para mostrar una vida distinta, una vida transformada. Sin embargo, Abraham lo vemos descendiendo a Egipto. Este es el creyente que por un tiempo se va al mundo. Por un tiempo porque le pasó un problema, porque hay dificultad, porque económica, social o lo que sea, alguna situación real, no la vamos a negar, sin embargo está en el mundo ahora, desciende, espiritualmente está abajo, está quedado. Dice, ¿para qué? Para morar allá, va a vivir al mundo, va a vivir a Egipto, va a vivir a un lugar donde Dios no quería que vaya. No era la voluntad de Dios, por supuesto, que él estuviera allá, porque era grande el hambre en la tierra. Versículo 11, y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, fíjense, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. A ver, válgame Dios. Están empezando acá el chanchullo, las cosas raras. ¿Cómo ahora conozco? ¿Qué no se había dado cuenta antes? Pero acá hay una trampa, hay un engaño. Él está pergeñando. Claro, cuando... A ver, hay un dicho popular, no dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, Abraham está descendiendo a Egipto y está agarrando las costumbres del mundo. La mentira, el engaño, la trampa, el fraude. Él está por hacer eso. Eso es lo que viene acá. Y aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Versículo 12. Y cuando te vean los egipcios dirán, son mujeres, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues dile que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Es un aprovechador. Está actuando como un verdadero sinvergüenza. Estaba exponiendo a la esposa para salvar el pellejo de él, con mentira, con engaño, con trampa, con fraude. El hombre de fe, el padre de la fe, el hombre que Dios le prometió la tierra prometida a él y a su descendencia, y a través de él iban a ser bendecidas las familias de la tierra. Versículo 14, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Claro, él mentía, decía, es mi hermana. E hizo bien, es decir, a Faraón se quería ganar un cuñado. Dice, me gano al cuñado, como diríamos en Argentina, haceme gancho con tu hermana, qué sé yo, ahí. Fíjense la trampa en que se metió Abraham. Y Abraham por causa de ella, y dice, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Uy, le fue muy bien. Hermanos, la bendición del mundo es un engaño. Porque esa bendición la obtiene a través de todas estas artimañas y todas estas cositas que él hace, fraudulentas.
Versículo 17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Fíjese, hermanos, cuando nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios, no solamente nosotros pagamos, los que están alrededor nuestro también pueden pagar. ¿Por qué? Porque Abraham tenía que ser una bendición y sin embargo está siendo una maldición. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra, serás bendición. Aquí Abraham, no, ¿se acuerdan que Dios le dijo? Serás bendición. ¿Está haciendo de bendición él aquí? Él está haciendo de maldición. Un creyente, mis hermanos, un cristiano que no está en la voluntad de Dios, está haciendo una maldición para esta sociedad. Porque esta sociedad necesita luz. Ya hay suficientes tinieblas como para que nosotros no alumbremos, como para que nosotros, mis hermanos, callemos el testimonio del Señor, como para que nosotros andemos en malos pasos. No haya suficiente gente malvada y perversa como para que nosotros también nos sumemos a ellos. Digo como pastor, digo como cristiano, no hay suficiente gente ya que pseudo evangélicos que hacen las cosas mal como para que nosotros también nos sumemos a tener mal testimonio, a ensuciar el evangelio, a embarrar la palabra del Señor. No hay suficiente gente ya haciendo esas cosas. Abraham es una desgracia para Faraón. Primero le fue con mentiras. A través de esa mentira es bendecido. Sí, pero el otro es maldecido. Y Dios le había dicho, serás bendición. Cuando uno no anda en la voluntad de Dios es una desgracia, mis hermanos. Es una desgracia para uno mismo y es una desgracia para los que están alrededor. Es una desgracia andar fuera de la voluntad de Dios. Abraham, el hombre llamado a ser bendición, está haciendo una tremenda maldición en Egipto. Por causa de él, Dios está trayendo plagas terribles ahí a Faraón. Por causa, dice, de Sarai, mujer de Abraham. Claro, Faraón se ve que se quería casar con ella. No, Faraón no lo ha tocado ni nada, pero estaba en preparativo. Es como diciendo, bueno, hay una nueva mujer aquí, es hermosa, es fantástica, y yo anuncio que me voy a casar con ella. Hasta ahí. No. Dios le había dicho a Abraham, a través de su descendencia, es decir, con Sarai, va a venir el Señor Jesucristo, va a venir el Mesías, va a venir la promesa de redención para la humanidad. Él no puede estar inmiscuido con estas cosas. Versículo 18, cerca del final. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿por qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Se dio cuenta. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. El hombre de Dios andando en mentira, en engaño, en fraude, en trampa. Y que un impío como Faraón le llame la atención. Esto es el colmo de los colmos, ¿no? Es como que, no sé, alguien que está en la droga, en el alcohol o en la cárcel, nos llame la atención a alguno de nosotros por nuestra mala conducta. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla? Fíjese que él no había pasado nada, digamos, con ella, ¿no? Para ser así suave y un eufemismo. Es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora puede ser aquí tu mujer, tómala. Y vete. Entró con gloria a Egipto, ¿no? Tengo una hermana que es maravillosa, es linda, es preciosa, los príncipes la miran, todo el mundo le echa el ojo, hasta el faraón. Se ve que era una mujer extraordinariamente bella, era una supermodelo, era la Barbie de aquellos tiempos, no sé, pero era una mujer en la cual todos se fijaban, hasta el faraón se fijó en ella. Él entró con toda gloria, le fue bien, le fue camellos, asnos, criados, vacas, todos querían quedar bien con el cuñado. ¿Y cómo se va? Con la cola entre las patas. Porque Abraham, este no es tu lugar. Hermanos, como dice un viejo himno, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. Hermanos, la bailanta no es nuestro lugar. El bar no es nuestro lugar.
Estar con los amigotes en la esquina tomando toda la noche. A mí a veces me da pena y me da otras sensaciones también extrañas, ¿no? Ver los muchachos, unos fríos, unas heladas tremendas, ¿cómo pueden estar tomando cerveza fría? No, la verdad que es un acto totalmente de locura y de inconsciencia. Pero un frío, una helada que es impresionante y ellos están tomando cerveza helada. No puede el mundo ser mi hogar. Hay que salir de ahí. Entró. Somos amigos con los egipcios. Estamos de 10 con los egipcios. Pero los egipcios le dijeron, este no es tu lugar. El mundo no puede ser nuestro hogar, mis hermanos. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Es decir, se aseguraron de que no vuelva nunca más. Ay, Señor amado, cómo Dios obró la vida de Abraham, ¿no? Para recordarle, este no es tu lugar, esto no es lo que vos tenés que hacer. Y muchas veces nosotros, mis hermanos, las tentaciones, el descenso a Egipto nos lleva justamente a tomar malas decisiones, pero sepamos, no es nuestro lugar. Nuestro lugar está en los atrios del Señor, construyendo altares, adorando al Señor, dando testimonio del Dios vivo y verdadero, mis hermanos. Le damos gracias al Señor entonces por su bendita